Tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hola, profesor. Hola, hola. Hola, hola. Vamos a comenzar. La música. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Ya, estimados. Acá hay algunas preguntas, ¿cierto? Que vamos a responder entre todos. ¿Ya? Yo les voy a dar un minuto, 2 minutos y las discutimos rápidamente. ¿Ya? Nosotros hemos visto la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué la Segunda Guerra Mundial, cierto, fue considerada una guerra mundial? A, porque solo se desarrolló en Europa. B, porque participaron países de distintos continentes. C, porque duró más de 10 años. D, porque únicamente combatieron en Alemania y Japón. ¿Ya? Entonces, em, les doy unos 30 segundos. Son las 19:12, 19:13, ¿cierto? Me pueden ir escribiendo, ¿cierto? Un mensaje o me lo pueden decir a viva voz. Yo ¿Por creo qué que las... porque participaron varios países, profesor, de Ya, ya, distintos pues, continentes. ya. Se inclina por la número B. Yo Porque también creo que es la participaron B. varios países, profesor. Ya, acá Tania Jauregui B. Yasna B. Jorge B. Ya. Francisca B. Daniela Odette B. Ya, bien. Catherine B. Ya, bien. ¿Cierto? Efectivamente, esa es la correcta. ¿Ya? Esa es la correcta. ¿Ya? ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial fue considerada una guerra mundial? Porque duró más de... Otra voz. Porque participaron países de distintos continentes. ¿Ya? Porque participaron... Esa es la correcta. Efectivamente, la B. ¿Ya? Porque la Segunda Guerra Mundial fue considerada una guerra mundial. Entonces, bien, ya partimos bien. Dos. ¿Qué característica hizo que la Segunda Guerra Mundial fuera una de las más destructivas de la historia? A. El uso exclusivo de armas tradicionales. B. La ausencia de ataques a civiles. C. La utilización de tecnologías modernas y armas de gran poder destructivo. D. La participación de un solo país vencedor. Entonces, a ver, acá se me ya están respondiendo ya. La C, profesor. Ya, aquí la Silvana B, la Catherine C, Cristian C, Silvana C, Jorge C, Julio C, Francisca C, ya, Tatiana C, Daniela C. Súper. Yo creo que la D, profe. La participación de un solo país vencedor. ¿La D de Sí, dedo me dice usted? sí, profe, la D de dedo. Ya. La correcta es la C, la utilización de tecnología, ¿cierto? Esa es la característica. Se ocuparon las bombas nucleares, aviones, lanzallamas, ¿ya? Y la participación de un solo país vencedor,
Gran Bretaña también venció en la guerra, la Unión Soviética también venció en la guerra, hubo varios vencedores. ¿Ya? Entonces, en la C, ya, es la utilización de tecnología moderna. ¿Ya? Bien, entonces acá el Aris C. Ya, listo nomás. Trinidad, soy mujer, ya, súper. Ya, entonces la 2 es la C. Vamos por la 3. ¿Cuál fue una de las primeras consecuencias del Tratado de Versalles para Alemania después de la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál fue una de las principales consecuencias del Tratado de Versalles para Alemania después de la Primera Guerra Mundial? A. Alemania obtuvo nuevos territorios y riquezas. Alemania quedó con una gran deuda económica y en crisis. Alemania se convirtió en la principal potencia mundial. Alemania no recibió sanciones económicas. ¿Cuál será la correcta? Ven acá. Catherine B, Jorge B, Alemania Silvana B. quedó, La B, Alemania profesor. quedó con una gran deuda, sí, la B también, profe. Silvera, Ya, bien Luis. Bien Luis. Ya, la B. ¿Cierto? Entonces entender que después de la Primera Guerra Mundial, el país más afectado va a ser Alemania, ¿ya? Porque el Tratado de Versalles lo va a condenar, ¿cierto? Y tiene que pagar los costos de la guerra, tiene que devolver algunos territorios, tiene que entregar algunos recursos económicos, ¿ya? Entonces va a quedar con una gran deuda que debe pagar. Efectivamente es la B, ¿ya? Es la B. Entonces, por el momento me están respondiendo súper bien y están entendiendo la dinámica, ¿ya? Alemania después de la Primera Guerra Mundial queda, ¿cierto? Con una gran deuda que debe pagar los costos de la guerra. Entonces, que un país que perdió la guerra y que tenga que pagar los costos es una doble carga, porque ya perdió y aparte debe pagar. Entonces, y lo que deben entender ustedes es que todos esos costos eh, los, son las personas quienes deben financiar eso, ¿ya? A través de la recarga impositiva, ¿cierto? De aumentar los impuestos, siempre son las personas. Es lo que ocurrió ahora con nosotros hace poco, un buen ejemplo. Ya hay una guerra en Medio Oriente, el presidente, ¿cierto? Y obviamente con su equipo y la gente encargada de vender el combustible tuvo que aumentar el valor porque, y no solamente acá en Chile, sino que en varios países más se tuvo que hacer. Siempre son las personas los que eh, asumen ese costo. Cuatro. ¿Qué ideologías, qué ideologías totalitarias surgieron antes de la Segunda Guerra Mundial y promovieron, ¿cierto?, el nacionalismo extremo? Antes de la Segunda Guerra Mundial. La C, profesor. Ya, la C por acá, Lester. Bien, la C, Luis Prado C, Silvana C, Jorge C, Gladys C, C, ya. Ya, efectivamente, ¿cierto? Era acá el último, Macarena Villegas C. Ya, C. Bien, entonces, antes de comenzar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, hubo dos ideologías, ¿ya? Que van a promover el nacionalismo extremo. El fascismo en Italia, ellos querían renacer el gran imperio romano, y el nazismo, ¿cierto?, en Alemania. Esta ideología racial donde los alemanes, ¿cierto?, eran superiores al resto. Bien, entonces fascismo y nazismo son dos ideas
totalitarias antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Dos ideas totalitarias. Recuerde que el totalitarismo es cuando el Estado está arriba de las personas. Es cuando las personas deben trabajar para fortalecer el Estado. El Estado tiene más derecho que las personas. ¿Ya? Por ejemplo, ahora en la actualidad, el Estado, ¿cierto? Porque nosotros vivimos en un país democrático, no en un país totalitario. Ahora en la actualidad el Estado tiene que trabajar para nosotros. El Estado debe buscar la forma de que se nos brinde el derecho a la educación, debe buscar la forma de que en Chile exista trabajo, debe buscar la forma de poder desarrollarnos emocionalmente, espiritualmente. El Estado es quien hace eso. Pero en estos regímenes totalitarios, uno tenía que trabajar para el Estado, para engrandecer el Estado, fortalecerlo. Roxana, Hola, profe, buenas noches. hola, Disculpe que me hola, buenas estaba noches. recién, andaba con mi mamá en urgencia. ¿Me puede hacer un Ya. pequeño resumen de lo que dijo antes, por favor? ¿De qué cosa? Es que estamos en una prueba, estamos... No. La Ah, concha, idea, la lora. claro, la idea es, yo voy leyendo las preguntas y ustedes me van respondiendo. Me pueden responder a viva voz o me pueden responder, ¿cierto? Me pueden escribir ahí en el mensaje cuál es la correcta. ¿Ya? Ya, entonces acá la número 5. ¿Qué hecho provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Ya sabemos que la Segunda Guerra Mundial, al igual que la Primera Guerra Mundial, era un problema europeo. Disculpe, ¿Ya? como soy nueva, no tenía idea que era prueba, yo pensé que era materia. Claro, es una pequeño ensayo. ¿Se entiende? No obstante ahí, después que hable usted con el coordinador para que le entregue el libro. Todo eso no tiene que ver con el coordinador. ¿Ya? Entonces, ¿qué hecho provocó ¿Tengo la que estudiar entrada? en los libros esta materia o algo así? No sé. Sí, sí, estudiar en los libros, ahí está toda la materia que va a aparecer en la prueba, que usted va a tener en agosto, ¿cierto? Septiembre y en octubre. Ya. Entonces, recordar, ¿cierto? Que este es un conflicto totalmente europeo. Estados Unidos está bastante lejos de Europa, pero va a intervenir, ¿cierto? Estados Unidos. Esto es un conflicto entre eh, Alemania, Inglaterra, la Unión Soviética, pero Estados Unidos no estaba invitado. ¿Qué es lo que va a provocar la entrada de Estados Unidos a la guerra? Entonces ustedes la número 5, que es lo que me están respondiendo. La C, 5, profesor. muy bien, ¿cierto? Daniela, Gladys, Luis, Silvana, Jorge, La C, profesor. muy bien, ¿cierto? La C. ¿Por qué? Porque los japoneses tenían intereses en el Pacífico y quieren expandirse territorialmente por toda la zona del Pacífico y van a encontrar, ¿cierto?, esta isla Hawái. Y en Hawái había una base militar, Pearl Harbor, y la van a bombardear. Ya va a ser un ataque sorpresa. Y es por eso que los estadounidenses van a entrar a la Segunda Guerra Mundial, porque van a bombardear una base militar, ¿cierto?, en Hawái que es de ellos, ¿ya? Por eso entran en el año 1941 y al igual que en la Primera Guerra Mundial, van a entrar, ¿cierto?, con fuerza fresca, ¿ya? Porque los europeos ya llevan 2 años combatiendo, ellos van a entrar, ¿cierto?, en el año 1941 y van a inclinar la balanza a favor de la Unión Soviética, a favor de Inglaterra y a favor de Francia. Entonces, hay una película, ¿ya? Película Pearl Harbor, que es bastante buena, bien entretenida. El contexto de historia de amor, pero el contexto histórico es que van a bombardear esta base militar y por eso entra Estados Unidos. Y recuerden ustedes que Estados Unidos gana la guerra y después se convierte o se consolida en una potencia mundial. ¿Ya? Y hasta el día de hoy es así. Hasta el día de hoy es así. O sea, imagínense ustedes.
lo que hizo en Venezuela, lo que está haciendo en Irán, lo que está haciendo ahora en Cuba. Es el país guardián del mundo, ¿ya? Algunos que les gusta eso y algunos que están en contra. Bueno, hay que ser analista, ¿cierto? Político para poder decir si está bien o está mal. 6. ¿Qué países formaban las denominadas potencias del eje? ¿Ya? Porque se enfrentaron dos bloques en la Segunda Guerra Mundial, dos bloques. ¿Cuáles son los países que formaban las potencias del eje? Ya, esto, por ejemplo, todas estas La B, preguntas yo las... profesor. Muy La B, bien, profesor. ya, muy bien, se nota que estudiaron, ya. Tenían que Sí, estudiar la B, solamente, la B, la B. muy bien, solamente tenían que estudiar del libro, estudiar lo que es la Segunda Guerra Mundial y estudiar la Guerra Fría, ¿ya? Todas estas preguntas yo las saqué del libro, ¿no? Efectivamente es la B, po, las potencias del eje, ¿ya? Las potencias del eje es eh, Alemania, Italia y Japón, ¿ya? Muy bien. B, 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 bien. Esa es la correcta. Entonces la 6 es la B. Alemania, Italia y Japón, ¿ya? Esas son las potencias del eje que se van a enfrentar a Inglaterra, a la Unión Soviética, a Francia y después, ¿cierto?, a Estados Unidos. Muy bien, mira, aquí ven una B en grande, ya, muy bien. 6B. 7. ¿Qué hecho permitió la liberación de Francia, ocupada por Alemania en 1944? ¿Ya? Recuerden que Francia en la Segunda Guerra Mundial fue uno de los países más perjudicados. Alemania la va a ocupar, ¿ya? Alemania va a ocupar, ¿cierto?, a Francia, le va a quitar prácticamente su independencia. Pero obviamente, como van a ingresar los norteamericanos, los canadienses, los soviéticos, ¿cierto? Van a hacer una gran alianza y van a liberar a Francia de Alemania. La Pero, B, ¿cierto? ¿Cuál fue el hecho? El hecho que permitió sacar a los alemanes de Francia, el desembarco de Normandia. ¿cierto? La Desembarco de B, profesor. Normandía. Muy bien. B, B, B. Ahí me colocaron una N. La Daniela Oden puso una N. No está en la alternativa. B, B. Tengo que haber equivocado. Bien, me equivoqué, ya bien. Entonces, efectivamente, efectivamente, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, uno de los primeros países en ser invadidos, ¿cierto? No se preocupe, Daniela. En ser invadidos por Alemania es Francia. Ya los alemanes van a desfilar por las grandes avenidas de París. eh, Van a administrar, ¿cierto?, lo que es Francia o gran parte de Francia. Y una vez que entra Estados Unidos, ¿cierto?, que va a inclinar la balanza a favor tanto de la Unión Soviética, de Francia, de Inglaterra, los canadienses también, y ahí van a realizar este desembarco en Normandía, que es en una playa, una localidad en Francia, y desde ahí, ¿cierto?, van a iniciar la ocupación de Francia y sacar a los alemanes de ahí, ¿ya? 8. ¿Qué ocurrió, cierto, con Adolfo Hitler al final de la Segunda Guerra Mundial? A. Fue capturado por los soviéticos. B. Escapó de Alemania. C. Se suicidó junto a Eva Braun. D. Se rindió ante los aliados. La C, Este pero contenido estaba en el libro. Este contenido estaba en el libro. Si yo no saqué hay nada una de... película igual. Y también hay una película. Por eso La B, mientras profesor. van, muy bien, mientras van contestando. Aquí muchas cosas es de cultura general. Usted no crea que no sabe nada, no se sabe harto. Sabe harto porque cuando muchas veces en la televisión dan reportajes, en las noticias, hay documentales, uno de repente está viendo el TV cable y sin querer
se metió en un documental y lo vio un poquito, entonces todos sabemos algo. Aquí no estamos en blanco. En blanco ese niño a lo mejor de 14 años, 15 años que recién lo está viendo, pero nosotros, créanme que esto ustedes lo han visto en más de una ocasión, o se lo han comentado, o lo vieron en el TikTok. Entonces, no están en blanco, ¿ya? Y eso es importante. Entonces acá la 8, ¿cierto? Efectivamente, ¿cierto? Es la C. Muy bien. Aunque Jorge dice, aunque dicen que escapó a América. Puede ser, sí, es un misterio, es un misterio, ¿ya? Entonces, eh, pero para los libros de historia generalmente se suicidó junto a Eva Braun, ¿ya? Es la C. La 8, ¿cierto? Es la C. Bien. 9. ¿Qué acontecimiento marcó el fin definitivo de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué acontecimiento marcó la caída de Mussolini, la rendición de Alemania, el lanzamiento de la bomba atómica, la rendición incondicional de Japón? ¿Qué acontecimiento marcó La C, el... profesor. Yo creo que la A, profe. Ya, la caída de Mussolini, la C, la C, la C, tanto la C, la C. Porque, ¿por qué se lanzó la bomba atómica? ¿Con qué motivo se lanzó la bomba atómica a Japón? Para que los japoneses, ¿qué buscaban los norteamericanos con enviar esta bomba atómica a Japón? Se rindieron. Que se rindieran, ¿cierto? Eso buscaban. Entonces, la 9 no es la C. Busquen la lógica. ¿Qué acontecimiento marcó el fin definitivo de la Segunda Guerra Mundial? La B, profesor. Es la D de dedo. Es la rendición incondicional de Japón. Ese es el acontecimiento que marcó el fin definitivo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la prueba, igual van a tener preguntas que quizá los va a confundir, pero ahí tienen que buscar la lógica y decir, bueno, ¿cuándo termina la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo termina? Y efectivamente termina con la rendición incondicional de Japón, pues ahí termina. ¿Ya? Entonces, van a tener algunas preguntas como, chuta, que en la cual ustedes van a asegurar, pues, ¿no? El acontecimiento que marcó, ¿cierto? El fin de la guerra, cuando ya finalizó la guerra, es la bomba atómica. Pero en realidad es cuando Japón firma la rendición, pues, ¿y por qué la firma? Por el tema de la bomba atómica. Entonces, también van a haber algunas preguntas, claro, van a ser un poquito capciosas, así como puede ser la C, la D, la C, la D. Pero en este caso siempre traten de buscar qué fue lo que pasó antes y qué fue lo que pasó después. ¿Ya? Entonces acá es la D. A ver acá. Claro, Trinidad dice, no, terrible, Luis Prado, D. Claro, ya es la D, la rendición incondicional de Japón. ¿Ya? Eso fue, ahí es el fin. 10. ¿Cuál fue una de las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial mencionada? Ah, no. Ah, sí, claro. ¿Cuál fue una de las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial mencionada en el texto, en lo que ustedes estudiaron? La creación de nuevas rutas comerciales en Europa, la disminución de conflictos entre países europeos, la enorme pérdida de vidas humanas, la destrucción de ciudades y regiones, el descubrimiento de nuevos continentes. ¿Cuál habrá sido la consecuencia de todo lo que ustedes La C, leyeron? profesor. Ya sé, profe. La enorme ¿Ya? pérdida de vidas humanas. Eso. ¿Cuántas personas murieron aproximadamente?
60 millones aproximadamente. No la tengo Así, acá. tal 50 cual, millones, profesor. tal cual. 50, A 60 60 millones, millones. 60 millones de personas aproximadamente, ¿ya? Que eso es mucho. O sea, nosotros estamos en el 2026 y acá en Chile somos como 18 millones de personas, pero imagínense 60 millones. Hay una disminución demográfica gigantesca, ¿cierto? En el año 1945, 1946. Europa prácticamente queda sin hombres, sin varones. Entonces acá, ya, muy bien, 60 millones, Sara Jorquera, bien. Francisca, ¿cierto? Tatiana, Alejandra Bascuñán, bien. Ya, entonces, y la destrucción de ciudades. Esta guerra también se va a caracterizar por eso, que es por la destrucción de ciudades. Y recuerden, porque siempre hay preguntas de esta forma en la prueba que ustedes van a tener, ¿ya? La Segunda Guerra Mundial, los militares de ambos países, de los países que participaron, no tuvieron escrúpulos y bombardearon ciudades, pues. Ya no le importó si es que habían condominios, casas, o si en esas casas había niños, no importó. Era tanto el odio, tanta la ganas de querer vencer. Los alemanes lo hicieron con los ingleses. Tuvieron 6 meses bombardeando Inglaterra. Desde ahí los ingleses se van a convertir en expertos en construir búnker. Van a ser expertos después, expertos, ¿cierto?, en construir cosas bajo de una casa, construir cosas, ¿cierto?, en la tierra. ¿Ya? Debido a lo que pasó en esta guerra, que pasaban los aviones y mucha destrucción de civiles, ¿ya? Ahora eso está prohibido, está prohibido. Está pasando en Ucrania con Rusia. Si bien ustedes ven en la televisión, no, un misil llegó a un edificio, un misil llegó a un colegio, pero eso es puntual. Pero no está permitido, no se pueden bombardear las ciudades. ¿Ya? De hecho, ahora se delimita el espacio, ¿cierto?, territorial en la cual se va a combatir. Obviamente, como es una guerra, van a pasar cosas, po. Cosas que la ley no lo que las leyes no lo permiten, que la moral, ni la costumbre, ni la ONU, ni nadie que piense bien, ¿cierto? No, son cosas que no se permiten, pero como es una guerra, y a veces la guerra, eh, hay un dicho, la guerra la comienzan hombres de honor y la terminan, ¿cierto? Personas psicópatas, ¿ya? Entonces es porque la guerra, ¿cierto? Va a destruir ese hombre de honor, ¿ya? A ese hombre que, no, yo combato con el otro combatiente, pero ya después, pues si van perdiendo, ya comienzan a ocurrir, ¿cierto? Atrocidades, torturas, por eso la guerra al final las terminan la gente como enferma, ¿ya? Bien, entonces acá es la C. 11, ¿cierto? ¿Cuál fue una de las principales características de la Guerra Fría? Ya, este otro cuento, este es otro, otra guerra después de la Segunda Guerra Mundial. La B, El, enfren- profesor. el enfrentamiento militar directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la competencia política, económica e ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la alianza permanente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la expansión colonial de Alemania de 1945. ¿Ya? La B, profesor. Ya, muy bien. ¿Cierto? ¿Estamos claros que es la B? Lo estudiamos en la clase anterior, lo vimos, ¿cierto? ¿Por qué no fue un enfrentamiento militar directo? ¿Por qué no se enfrentaron directamente en vez de estar interviniendo países, en vez de haber competido, ¿cierto? En la carrera espacial, en el deporte, en las armas. ¿Por qué no se enfrentaron rápidamente ambos países? ¿Alguien puede contestar? ¿Por qué en la Guerra Fría estos dos países no se enfrentaron directamente, ejército contra ejército? Por el Porque poder era de una guerra armas. ideológica. Bombas nucleares. Muy bien, ¿cierto? Por el poder de las armas, por las bombas nucleares. No, no tenía sentido. No tenía sentido que Estados Unidos ataque a la Unión Soviética, ni viceversa. Ambas tenían
ambas armas de destrucción masiva, simplemente iban a producir el fin para ambos países. ¿Ya? Entonces, prefirieron intervenir países más pequeños, compitieron en en la carrera espacial, en el deporte, en el tema de las armas, en la ciencia, en las letras, en todo lo que se pudiera competir, lo hicieron para convencer al resto del mundo de que su ideología era la mejor y así el resto del mundo poder seguirlos. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que pasó, por eso se llama Guerra Fría, ya para los alumnos que se están incorporando hoy. Por eso se llama Guerra Fría. Y tal como dicen los compañeros, no se van a enfrentar porque ambos tenían armas sumamente poderosas. ¿Ya? Entonces, y hasta el día de hoy, pues sí, yo le vuelvo a insistir, por eso la historia es viva, ¿no? No es muerta, no es cuando uno pasa historia y ¿para qué me sirve la historia? No, sí sirve de harto porque uno comprende las cosas que están pasando ahora. Uno puede opinar también, tomar algunas decisiones. Ahora mismo Rusia, pues. Entonces, podríamos decir que Estados Unidos y Rusia no se cansan, porque sí, ahí están, siguen, continúan, estamos en el 2026 ya, eh, y esto comenzó en el año 1945, pero Rusia está en guerra, ¿cierto?, con Ucrania, Estados Unidos está en guerra con Irán. ¿Se dan cuenta, no? Que los actores, los protagonistas no cambian. Estamos estudiando nosotros una historia del año 1946, 1947. Han pasado muchos años, pero esos países, que son potencias, ahí están todavía. Ahí están, con intereses territoriales, intereses políticos, ¿ya? La Unión Soviética, Rusia, con un país gigante peleando con Ucrania, po, ¿ya? Porque supuestamente, como los ucranianos se estaban acercando a Estados Unidos, se estaban acercando a la OTAN, ya el presidente de Rusia prácticamente pensó de que Ucrania se iba a convertir en una base militar en contra de Rusia, po. Y ahí están, lamentablemente, muriendo personas. Muchos latinos están yendo a Ucrania a pelear por la causa de Ucrania y yo creo que están pagando, no están pagando tan mal, pero van a ir a arriesgar la vida para allá. Bueno, cada uno toma sus decisiones, ¿ya? Bien, la Guerra Fría, que terminó en el año 1990. Ahí terminó la Guerra Fría. Acá, ¿cuál fue una de las principales... No, perdón, ahí está. ¿Cuál fue la principal razón de la construcción del muro de Berlín en 1961? La ¿Ya? B, profe. Proteger a Berlín Occidental de ataques militares, evitar la migración de personas de Berlín Oriental hacia la 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 B, República B. Federal profesor. La Alemana. B. Ya, muy bien, muy bien. Ya, saben harto. Bien. A ver acá en el chat. Ven, 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 ven. Bien, súper bien. ¿Ya? ¿Y por qué, po? ¿Por qué, por qué Rusia o la Unión Soviética, ¿cierto? En ese tiempo decide colocar este muro, que se va a convertir en un símbolo de la Guerra Fría. ¿Por qué lo Porque, hace? ¿Ya? porque dividió a Rusia en dos, porque O el sea, lado de Alemania, a Berlín. lo dividió porque el lado de que manejaba Estados Unidos creció económicamente y creció la calidad de vida. En cambio, los que estaban por el lado de Unión Soviética seguían con la misma política comunista. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron eso porque había mucha migración de gente de, por ejemplo, que vivía por la Unión Soviética hacia Estados Unidos, que digamos que era la frontera que dividía Berlín. Ya, muy bien, ¿cierto? Muy bien. Entonces, es por eso, primero fue una construcción no tan sofisticada para separar parte de Berlín, para que no pasen, ¿cierto? Como lo hacían antes, que había una migración descontrolada. El tema es que después el muro le van a colocar guardias. Después al muro a esos guardias le van a colocar perros pastores alemanes o perros, ¿cierto? Para reforzar la labor de que nadie pasara al otro lado. Después de eso van a colocar alambre púas. Entonces ya después esa muralla va a parecer algo siniestro, con cámaras, ¿cierto? Y muchos alemanes que intentaron escapar para el otro lado, eh,
A veces no alcanzaban ni a saltar el muro cuando le impactaba un tiro, ¿cierto? O los soldados, tanto alemanes como soviéticos que estaban ahí, los castigaban, los torturaban por querer pasar al otro lado. Entonces, es la B. Muy bien. ¿Ya? Entonces acá dice, ¿cuál fue una de las principales consecuencias políticas? Acá estamos hablando de consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Según el texto, según lo que ustedes estudiaron, ¿ya? Europa fortaleció su dominio mundial. A ver, la voy a tratar de bajar. Esperen un momento. Y ahora sí. Europa fortaleció su dominio mundial. Japón y China se transformaron en las principales potencias. El mundo quedó dividido en dos polos liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Se puso fin al desarrollo de las armas nucleares. ¿Cuál fue una de las principales consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial? Se puso fin al desarrollo de armas nucleares. La D. ¿Ya? Yo creo Usted igual. dice que ahora, en la actualidad o hace 10 años atrás, no se La desarrollaban D, profesor. ciertas armas nucleares. O sea, sí se desarrollaron, pero se supone que o sea, se creó la ONU y la ONU se supone que o sea, hizo reglamentos contra las armas nucleares, sobre las armas de alto calibre y todas esas cosas, pues. Entonces sería Ya, la D. ya. Porque, ya, después de la Segunda Guerra Mundial comenzamos otra guerra, po. ¿Cómo se llama la guerra que vamos a comenzar después de la Segunda? La La Guerra Fría. Guerra Fría. Ya, la Guerra Guerra Fría. Fría. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuál fue una de las principales consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial? Termina la Segunda Guerra Mundial y hubo consecuencias. Una El vez que mundo termina quedó la Segunda. dividido en dos polos, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Esa es la correcta. Esa es la C. ¿Ya? Porque se puso fin al desarrollo de armas nucleares, no, porque de hecho los países siguieron trabajando en armas nucleares. Tal como dice la compañera, claro, quizás con un control de la ONU, pero siguieron desarrollando armas nucleares, ¿ya? Lo siguieron haciendo. Entonces, la correcta, ¿cierto? Es la C. El mundo quedó dividido en dos polos liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Ya? Y así vivimos del año 1945, 1946 hasta el año 1990. ¿Ya? Nosotros como estamos, los chilenos como estamos más cercanos a Estados Unidos geográficamente, ya que la Unión Soviética igual quedaba lejos, eh, Chile generalmente se alineó a las políticas de Estados Unidos, a los intereses de Estados Unidos, y siempre hemos tenido buenas relaciones con los norteamericanos. Ya, de hecho, hace poquito, ¿cierto? Teníamos visa para entrar allá, aunque ahora Donald Trump ya con su política ha estado quitando las visas a muchos países, pero no obstante, siempre hemos tenido esa buena relación con Estados Unidos. Hay algunos que no les gusta. Pero vuelvo a insistir, de repente tenemos que, s- todos podemos opinar, todos tenemos el derecho a opinar, pero hay que opinar con base, con fundamento, ¿cierto? Con un cierto grado de expertise, ¿ya? Estados Unidos es una potencia, no, nosotros, a ver, no deberíamos estar en contra de Estados Unidos, po. Algunos de ustedes pueden decir, no, profesor, deberíamos estar en contra porque son imperialistas, porque hacen sufrir a otros países. Pero son diferentes eh, opiniones, ¿ya? Y no quiero decir que uno esté bien o el otro esté mal, no, 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 no es eso. Porque, podemos insistir, hay algunos que odian a Estados Unidos. Bien. 14. Según el texto, ¿por qué Estados Unidos y la Unión Soviética impulsaron el desarrollo científico y tecnológico para mejorar la agricultura mundial, para crear nuevas armas de destrucción masiva y mantener su superioridad, para apoyar la reconstrucción de Europa, para fomentar, ¿cierto?, el intercambio cultural entre países? ¿Cuál sería la correcta acá?
Desarrollo científico, desarrollo tecnológico. La B, profesor. Ujú. Ya. Sí. Acá Jordan, Luis, Jorge, Trinidad. Ya. ¿Cierto? Acá 4, 5, Catherine, Bebe. Ya. Bien. Ya, entonces, efectivamente, ¿cierto? Es la B. Para crear nuevas armas de destrucción masiva. Para que, por ejemplo, Estados Unidos, que ya había lanzado la bomba atómica en el año 1945, la Unión Soviética se demoró 7 años u 8 años, ¿cierto? Para, ¿ya? Para fabricar otra versión de una bomba súper poderosa que una bomba de hidrógeno y que era varios números superior a la bomba atómica que Estados Unidos lanzó, ¿ya? Obviamente Estados Unidos, ¿cierto? Va a trabajar en la ciencia, en la tecnología, para tener una bomba mucho más superior, ¿cierto? A la bomba que tenía la Unión Soviética. Por eso en el mundo, ¿cierto? Existen armas de destrucción masiva sumamente poderosas y que pueden acabar con una ciudad grande, ¿cierto? Con una sola bomba. ¿Ya? Y esas son las que los grandes países las tienen ahí con cuidado, ¿cierto? Que no vaya a explotar, etcétera. ¿Ya? Entonces la B. 15. Después de la independencia de Indochina, en 1954, ¿cómo quedó dividido Vietnam a, cierto, eh, en Vietnam oriental y occidental, en un norte comunista y un sur capitalista, en tres repúblicas independientes, en colonias administradas por Estados Unidos y Francia? La B, profesor. ¿Ya? La B. La B, Daniela B, Tania B, Gladys B, ya, Alejandra, Luis Prado, bien, bien. Efectivamente es la B, po, ¿ya? Es la B. Y es por eso, ¿cierto?, que Estados Unidos va a intervenir porque no quiere, ¿cierto?, que Vietnam del Norte, ¿cierto?, sea comunista y mucho menos quiere que los comunistas del norte intervengan en el sur y cambiar, ¿cierto?, la ideología filosófica, política, económica de Vietnam del Sur. Y es por eso que Estados Unidos va a ingresar a esa guerra. Yo vuelvo a insistir en lo mismo que dije hace poco. Ahora Estados Unidos está en otra guerra con Irán, ¿ya? Porque obviamente algo le pareció mal de Irán. Bueno, hay hartas cosas también. Irán estaba trabajando hace tiempo con armas nucleares y el tema que es peligroso que muchos países tengan armas nucleares, es peligroso para la humanidad. Es por eso que Estados Unidos, ¿cierto?, toma esas decisiones ya. Están creando muchas armas nucleares, no lo podemos permitir porque hay gente que tiene fe en otras religiones y en cualquier momento las pueden ocupar y eso puede producir el fin de la humanidad. ¿Ya? Esos son argumentos de Estados Unidos. ¿Serán verdaderos o no? Bueno, eso nosotros no lo sabemos. Estamos acá en Chile. Obviamente también podemos estudiar, podemos leer y tener nuestra opinión. Pero, por ejemplo, acá Estados Unidos va a intervenir po, en Vietnam. No, Estados Unidos no va a dejar que los vietnamitas, ¿cierto?, sean comunistas. No, eso no lo va a hacer. Y va a llevar a su ejército a este lugar y en Vietnam Estados Unidos va a pensar, va a creer que la guerra va a durar poquito, que ellos como ganaron la Segunda Guerra Mundial, como tenían armas nucleares, pensaron, ¿cierto?, de que esto iba a durar un par de semanas. Estuvieron 20 años ahí, 20 años, y no ganaron la guerra. Y de hecho, cuando salieron de ahí, tuvieron que salir rápidamente en helicóptero, ¿cierto?
dejaron armas, dejaron algunos camiones, autos, prácticamente arrancando de Vietnam, terminando la guerra porque no la pudieron ganar. No, no voy a decir tampoco que son los vietnamitas los que la ganaron, pero sí, cierto, Estados Unidos perdió dinero, tiempo y no se fue con la victoria. Roxana, Profe, ha sido la única guerra que no ha ganado Estados Unidos, que arrancaron con la cola entre las piernas. claro, claro, porque no pudieron, no pudieron, cierto, vencer, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, tampoco no vamos a decir que los vietnamitas ganaron, pero es una guerra, cierto, que ellos no ganaron, ya como por ejemplo lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, lo que pasó, cierto, en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Golfo. ¿Ya? Lo más probable es cierto que ahora esta guerra con Irán también la gane, todo es probable, ¿ya? Estados Unidos, ¿cierto? Gracias a toda esta guerra se ha convertido en potencia. Y otra cosa que ustedes deben aprender. ¿Por qué? Porque generalmente los países europeos después de la guerra quedan devastados, quedan, por ejemplo, económicamente quedan muy mal, económicamente quedan muy mal y necesitan dinero, po. Necesitan para reconstruirse. ¿Y quién va a prestar ese dinero? Es Estados Unidos. Y obviamente Estados Unidos les va a cobrar un interés, pues, si no, nada es gratis, nadie presta gratis, toma, después devuélvela. No, hay un interés, ¿ya? O puede ser también, ya voy a colocar todas mis ciudadanos, ¿cierto? Van a colocar las empresas que tienen en esos países que se están reconstruyendo para generar trabajo. Y así Estados Unidos, ¿cierto? Va formando toda esta fortuna que la tienen hasta el día de hoy, ¿ya? Y son potencia mundial. Entonces, a Estados Unidos le sirve la guerra, ¿ya? Por ejemplo, ahora, hace poquito, no sé si es que vieron una noticia, Estados Unidos tiene la idea ya de anexar Venezuela como un estado más, po, ya el estado 51. Y obviamente ningún país quiere perder su soberanía, su independencia, pero económicamente quizás les conviene a los venezolanos, po. Ya, obviamente si es que hay alumnos venezolanos me van a decir, no, profe, no, eso no es imposible, pero económicamente Estados Unidos es un país gigante, y no solamente territorialmente, sino que económicamente. ¿Ya? Obviamente yo como chileno no me gustaría, ¿cierto?, pasar a formar parte de Estados Unidos, po. Pero si lo vemos en la parte económica, ¿qué dicen ustedes? ¿No les gustaría pasar a formar parte del país de Estados Unidos? A mí sí, profesor, por economía. ¿Es De cierto? En todas maneras, economía. pues, profe, de todas Yo maneras. creo que A a mí No todos habría nos más gustaría esa orden, no experiencia. habría tanta violencia, tendríamos más económicamente, nos iría mucho mejor. No está mal. Claro, o sea, no está mal, obviamente no, nosotros como en mi chilenos. opinión personal, no, Ya, muy bien, no me ¿cierto? gustaría, ¿Cierto? Sí, porque porque tenemos nuestra... hay mucha discriminación y los chilenos somos bien peculiares. Entonces, Claro. al nosotros formar parte de Estados Unidos, ya está bien, las ventajas son buenas, pero también hay que ver los pros y los contras. Y los contras Yo, que todos en general vamos a sufrir mucha discriminación, tanto por el idioma como el estilo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. yo Entonces, pienso que hay que sacar a no los me guasos para la gustaría. calle. Guaso. Ya. Ya, estimados. Bien, súper bien. Entonces, bien ahí las opiniones. Muy bien, todos tenemos derecho a opinar. El próximo martes, ¿cierto? Vamos a seguir con materia de lo que viene después de la Guerra Fría. Sigan estudiando el libro. Me parece que la mayoría leyó el libro, ¿cierto? Y eso está bien. Ya, sigan estudiando el libro. Quizá en 3 semanas más, en 4 semanas más, depende cómo vayamos con el tema de las clases. Vamos a hacer otro ensayo de unas 15 Profesor, preguntas. ¿cuándo son las pruebas finales? Entiendo que son en agosto, y recuerda que son 3 oportunidades, que sería agosto, Gracias, septiembre y profesor. octubre, ¿ya? Así que recuerden que el 30 de mayo vamos a tener una clase presencial. Ojalá puedan ir allá en Rancagua, me imagino que es. Ya, estimados.
Que estén bien. Nos vemos el próximo martes y sigan leyendo, por favor, el libro. Chao, Chao, chao. profe. Cuídese. Buenas noches, Chao, profesor. profe. Buenas Profe, noches. gracias, que tenga Chao, buena chao. noche. Da Buenas noches, igual. profesor. Gracias, señora, que esté bien.